Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. Cordial saludo a todos nuestros seguidores de la fanpage de la Alcaldía de Florencia. Por directriz de nuestro señor alcalde Luis Antonio Ruiz Iseri y la gestora social Ginette Atunduaga, a través de la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social, quienes hablan el enlace municipal de diversidad sexual, Judy Nova Londoño, vamos a hablar hoy de diversidad sexual. ¿Qué es hablar de diversidad sexual? Diversidad sexual, o hablemos de diversidad sexual, es un programa institucional que se transmitirá por las redes sociales de nuestra Alcaldía de Florencia, precisamente para hacer pedagogía en temas de género y diversidad sexual. Segundo objetivo de este programa institucional es promover la participación ciudadana de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Es importante que estos programas se lleven a cabo porque necesitamos eliminar esos prejuicios, esos imaginarios colectivos que existen en torno a lo que es la diversidad sexual, a lo que es la población LGBTI. Entonces, sin más preámbulos, vamos al grano. Hablemos de diversidad sexual. Hay unos conceptos básicos o unos conceptos claves para poder entender toda esta gran diversidad humana. Entonces, para empezar, hablemos sobre el sexo, ¿sí? Cuando hablamos de sexo, hablamos entonces de las características biológicas, puntualmente la parte de los genitales, de los cromosomas y todos pues, los aspectos biológicos que esto encierra. Entonces, cuando hablamos de sexo, nos referimos a lo que nos asignan al nacer cuando nos ven, que en este caso sería hombre, mujer o intersexual. Listo. El sexo asignado al nacer. Es decir, cuando nuestras mamitas nos tienen, el médico nos recibe y automáticamente al ver nuestros genitales dicen es un hombre, es una mujer o es intersexual cuando tiene tanto vagina como pene. ¿Listo? Las características fisiológicas desde la parte del sexo, entonces hombre, mujer, intersexual, cuando tienen ambos sexos, tanto vagina como pene. Bien, ahora cuando hablamos de la orientación sexual, hacemos referencia a ese sentimiento erótico afectivo que sentimos hacia personas del mismo género o del género opuesto. Entonces recordemos que es como los sentimientos, lo emocional. Y cuando hablamos entonces de orientación sexual, hacemos referencia a la heterosexualidad, las personas heterosexuales son aquellas que tienen relaciones con las personas de su género opuesto. ¿Me hago entender? Yo tengo una relación erótico-afectiva con una persona de género masculino o viceversa, una persona de género masculino tiene una relación erótico-afectiva con una persona, con una mujer. Aquí la homosexualidad tiene que ver entonces como entre pares, es decir, una mujer cuando tiene un sentimiento erótico afectivo por otra mujer o un hombre cuando tiene un sentimiento erótico afectivo por un hombre, que le conocemos entonces como las personas gays o las personas lesbianas.
Aquí también hay otra distinción que es la bisexualidad. La bisexualidad, entiéndase como esa relación erótico-afectivo que se siente por ambos géneros, es decir, tanto por las personas de género femenino como por las personas de género masculino. Me explico. Yo, si soy una persona bisexual, puedo tener un gusto hacia un hombre y hacia una mujer, ¿sí? Puede ser en el mismo momento, siempre y cuando haya como un acuerdo entre las partes, que se sostenga una relación bisexual entre yo y dos personas más, o en momentos diferentes, es decir, puedo en un tiempo determinado sostener una relación con una mujer, luego sostener una relación con un hombre y está completamente normal. No lo veamos como temas de promiscuidad, sino como un tema de sentimientos afectivos hacia otras personas. En ese orden de ideas, entonces, la bisexualidad, las personas bisexuales pueden tener sentimientos erótico-afectivos por personas de su mismo género o de su género opuesto. También encontramos aquí la asexualidad, o las personas asexuales, que son las que no tienen ninguna clase de sentimiento erótico-afectivo por nadie, es decir, ellos no tienen unos acercamientos con otras personas, entonces son completamente asexuales. Y la pansexualidad, que es un término muy relativamente nuevo, que tiene que ver con ese sentimiento de amor y afecto que se puede sentir por otras personas, ¿sí? Cuando digo otras personas, independientemente de su género, de su identidad de género, de su orientación sexual, es más como una conexión que puede haber como entre la esencia mía, pues me pongo como ejemplo, y la esencia de otra persona. A eso nos referimos cuando hablamos de pansexualidad. ¿Listo? Seguimos acá con el concepto de género, ¿sí? Lo pongo aquí de manera, o es como en esta dirección, porque el género de alguna manera abarca el tema de identidad de género y el tema de expresión de género, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de género, hablamos de aquella construcción social que se entiende o que se percibe bajo los roles de ser femenino, de ser masculino, o de ser mujer, o de ser hombre. ¿Me explico? Socialmente hablando, siempre entendemos los roles que debe cumplir una persona, tanto en la parte socialmente hablando como mujeres, o sea, el rol que nosotros, mujeres, debemos cumplir, o el rol que deben cumplir también los hombres. Entonces, el género visto como una construcción social que a veces se impone y que a veces se construye, ¿sí? La posibilidad de que cada persona también la construya, y pues esa es la idea que tenemos con este programa institucional cuando hablamos de diversidad, de que todos esos conceptos prejuiciosos, todos esos conceptos que están enmarcados dentro de los estereotipos, podamos irlos como desdibujando y ser de un pensamiento un poco más libre y poder entonces entender todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Y no solo con el tema de la diversidad sexual, sino con el tema de ser humanos, porque es que más allá de que podamos nosotros estar inmersos en cualquiera de estas definiciones, que realmente no es lo más sano, porque cada uno se percibe y se define como quiere y como desea, esa es la real esencia del ser humano. Listo, pero volviendo al tema, cuando hablamos de identidad de género, entonces hacemos referencia a cómo nos percibimos, cómo una persona, cómo un individuo se percibe desde su identidad de género, es decir, cómo yo, Julianette Simón Londoño, me identifico desde mi género. Aquí, en la identidad de género, entonces encontramos dos categorías: los cisgénero, o las personas cisgénero, y las personas trans.
Cuando hablamos de personas cisgénero, es aquella relación que hay en una persona desde su sexo asignado al nacer y su construcción de género. Entonces, yo me puedo identificar como una mujer cisgénero, porque mi sexo biológico, es decir, esta parte de acá, mujer, corresponde con la construcción social o autónoma de lo que es concebido como mujer, ¿sí? A eso hacemos referencia cuando hablamos de cisgénero. Cuando hablamos de transgénero, entonces aquí se desprenden dos como subcategorías, y entendemos entonces acá los hombres trans. Los hombres trans son aquellas personas que desde sus características biológicas o el sexo asignado al nacer son mujeres, pero hacen su tránsito, su transición al género masculino, por eso son hombres trans. Con un ejemplo mío, yo hago la transición al género masculino, entonces me corto el cabello, me opero los senos, tomo hormonas para que mi voz se engruese, para que me salga vello, barba, bueno, en fin. A eso hacemos referencia cuando decimos o mencionamos las personas o los hombres trans. Cuando hablamos de mujer trans, se desprenden otras 3 categorías chiquitas, pero que en realidad pues es muy grande. Entonces, hablamos de las personas transformistas, que son aquellas que de manera esporádica, espontánea, hacen una transformación desde su físico para ocasionalmente una fiesta. Entonces, por ejemplo, cuando se vienen las actividades de Halloween o cuando hay alguna fiesta temática, puede ser que un hombre se vista de mujer y entonces hace una transformación a su cuerpo de manera ocasional, ¿sí? Es algo de momento. Están las personas travestis, que son aquellas que de manera permanente, ¿sí? Ya hay una temporalidad, hay un poco más de tiempo en la transformación o en los cambios que asume la persona cuando hace la modificación de su cuerpo. Por ejemplo, si yo de manera permanente, por 1, por 2, por 3, por X cantidad de meses, vistiera con ropa masculina, entonces sería como catalogado una persona travesti, pero en este caso pues aplicado a las mujeres. Y las personas transexuales o mujeres transexuales ya son aquellas que han hecho cambios físicos en su cuerpo, que ya se han inyectado hormonas, que ya han hecho procedimientos médicos como la reasignación de sexo, y pues obviamente han hecho unos cambios en su cuerpo que permite que hagan un tránsito, una transición de su género biológicamente asignado al nacer. Pues aquí es el claro ejemplo de las mujeres trans. El último concepto entonces que vamos a trabajar es el de expresión de género. Y la expresión de género es cómo yo deseo, como bien dice la palabra, expresar mi género hacia la sociedad, socialmente hablando. Entonces, cómo yo quiero vestirme, cómo yo me comporto, cómo yo hago uso de mi cuerpo para expresar mi género. Allí encontramos entonces el género femenino, el género masculino y el andrógino. El andrógino. Cuando hablamos entonces de femenino, pues es aquellas expresiones que socialmente se han construido como dentro de lo femenino. Lo masculino, pues todo aquello que se puede percibir o expresar desde la masculinidad, que cada persona pues lo entienda, lo perciba y lo viva de esa manera. Y lo andrógino pues hace referencia a lo no binario, es decir, no se identifica con una expresión de género ni masculina ni femenina, sino que trata de mantener algo muy neutro.
Listo, hablando entonces de todos estos conceptos claves que vamos a seguir manejando desde el programa institucional Hablemos de Diversidad Sexual, que se realizará a través de la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social, como las iniciativas de participación ciudadana, donde personas con orientación sexual, identidad de género diversa van a participar dentro de este espacio, porque este es uno de los muchos programas que vamos a seguir realizando, donde vamos a hablar de derechos, vamos a contar historias de personas LGBT, vamos a impulsar todo lo que tiene que ver con el programa Vive tus derechos, vive la diversidad, que tiene la Alcaldía de Florencia, Biodiversidad para Todos. Entonces, nos encontraremos en un próximo programa, un próximo espacio, para que podamos seguir hablando de diversidad. Chao, chao. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.